Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Salario mínimo entre lo técnico y lo político. Comenzó hoy el proceso para concertar el reajuste al salario de más de 2 millones de trabajadores en Colombia. La duda de muchos es qué tanto deben apegarse los sindicatos y los empresarios a los parámetros que fija la ley para definir este incremento. Analizaremos el tema con Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo. Integración de las bolsas es inconveniente. Según el actual superintendente financiero César Ferrari, no es el momento adecuado para culminar ese proceso de unión operativa. Analizaremos este tema con el experto Andrés Moreno Jaramillo. Anuncios agridulces en el servicio de energía. La Asociación de Empresas de Servicios Públicos reveló que devolverán a miles de usuarios una contribución aportada durante varios meses por cuenta de la emergencia económica en La Guajira que se cayó. Además, anunciaron que empezarán a cobrar unos dineros que no facturaron durante la pandemia. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del inicio hoy de uno de los procesos que más acaparan la atención del país por esta época del año. Se trata de la negociación del nuevo salario mínimo, que además tiene un impacto considerable, bien sea positivo o negativo, en las empresas y en la economía en general. Doctor Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, muy buenas noches y gracias por acompañarnos aquí otra vez en Signo Pesos. ¿Cómo está? Hola Víctor, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Como siempre, un placer estar con ustedes. Un saludo muy especial para todas las personas conectadas. Doctor Mejía, en medio de tantas tensiones entre sectores empresariales, entre el gobierno nacional y sectores sindicalistas, ¿cree usted, esta negociación siempre ha sido históricamente muy difícil, pero cree usted que en esta oportunidad será más difícil, teniendo en cuenta la coyuntura económica, las reformas que avanzan por el Congreso, la inflación todavía elevada? Pues Víctor, yo diría que incluso podría existir una cierta probabilidad de un escenario en donde se acerquen más rápidamente las posiciones, entre otras razones porque creo que está en la conciencia todas las personas que se van a sentar en esta mesa que la economía colombiana no anda bien. Es muy distinto llegar a una mesa de concertación de aumento del salario mínimo cuando usted tiene la economía creciendo tan dinámicamente como la tuvimos en el 2021, creciendo al 11%, 2022 por encima del 7%, y eso un poco aleja las posiciones. Obviamente los sindicatos pidiendo aumentos muy grandes del salario mínimo, por otro lado los empresarios tratando de ser la cifra más cercana a la inflación. En este caso la coyuntura económica no es favorable y creo que todos tienen eso internalizado en sus posiciones, y eso podría de alguna manera llevar a facilitar un poco o al menos a disminuir la distancia entre las posiciones que seguramente llevarán a la mesa, por un lado los sindicatos y por otro lado los empresarios. Doctor Mejía, siempre se tienen en cuenta unos parámetros para definir como el punto de partida, ¿no? Sobre dónde arrancamos para negociar después. Y se tiene muy en cuenta la inflación, se tiene muy en cuenta la productividad y en algunos casos el crecimiento de la economía. En este caso, pues ya estamos decreciendo según los últimos reportes del DANE. Eso ocurrió por lo menos en el tercer trimestre de este año. En esta oportunidad, ¿qué debe primar más? ¿El tecnicismo, el carácter técnico de la discusión o factores políticos? Porque hacer incrementos grandes en el salario mínimo puede generar réditos políticos. Víctor, mire, yo le diría que más allá de si la discusión debe ser técnica o política, al final de cuentas, por supuesto, siempre están estas dos dimensiones. Lo que sí creo es que la discusión debe anclarse en la realidad económica. ¿Cuál es la realidad que estamos viviendo? Usted lo mencionaba. Una contracción de la economía en el tercer trimestre, 0,3% negativo, un desempleo que ya en el mes de septiembre empieza a aumentar, pasó del 9,4 al 9,6%, próximamente tendremos más noticias, seguramente no van a ser buenas en términos de esa generación de empleo. También una inflación que si bien viene disminuyendo, es de las más altas de América Latina, los países pares, exceptuando los desastres económicos de Argentina y Venezuela. Todas las demás economías están con inflaciones por debajo del 6%, Colombia todavía en el 10,5%. Eso debe anclar la discusión. Más allá de si la discusión es técnica o política, por supuesto tiene todas las dimensiones, todos los elementos, pero el contexto no favorable por el lado del crecimiento económico, por el lado de la generación de empleo y por el lado de la inflación, creo que tiene que ser preponderante. Ahora bien,
Por supuesto, siempre debe reconocerse esa pérdida del poder adquisitivo a esos empleados formales que ganan un salario mínimo, pero por otro lado, en esa discusión, en ese balance, no hay que olvidar que hay una gran cantidad de ocupados en Colombia, la gran mayoría, el 55%, que no son informales y que a ellos también hay que tenerlos en cuenta en esta mesa de discusión. Doctor Mejía, mire, para este año el salario mínimo tuvo un crecimiento del 16%, ¿sí? Con una inflación del año pasado del 13,12%, si mal no recuerdo. ¿Cree usted que el ajuste para el 2024 podría acercarse a esta cifra, al 16%? No, de ninguna manera. Yo creo que aquí tiene que de nuevo primar ese sentido, la responsabilidad por todos los actores, los empresarios, los sindicatos, el propio gobierno nacional, quien al final, en caso de que no haya una concertación, tomaría su decisión de manera unilateral a través de un decreto, de que la economía no anda bien, el palo no está para cucharas, para decirlo coloquialmente, y un aumento muy grande del salario mínimo podría empeorar varios de los problemas que tenemos en la actualidad. Y usted hablaba justamente, por ejemplo, del aumento en el salario mínimo de este año, que se decretó el año anterior, 16%, fue realmente concertado. Nosotros advertimos, ojo con esos aumentos muy grandes de salario mínimo, que suenan muy razonables y favorables justamente para quienes están ganando un salario mínimo, pero terminan además generando presiones por el lado de la inflación. A mí no me cabe duda, Víctor, que parte de lo que estamos viendo hoy en Colombia tiene que ver justamente con ese aumento muy grande del salario mínimo, que generó ciertas presiones a la inflación. Hay varios bienes y servicios todavía que están indexados a ese salario mínimo y eso por supuesto también generó algo de presiones adicionales distinto de lo que pasó, ratifico, en otras economías de América Latina. Así que espero y creo, estoy seguro, convencido que no va a estar en esa cifra y ojalá pues ratificamos desde FEDesarrollo nuestra propuesta sea lo más cercano a la inflación esperada para este 2023. Doctor Mejía, bueno, este es el salario mínimo de hoy, 1.160.000 pesos, con el incremento, dependiendo de las proyecciones de unos y otros analistas, podría acercarse al 1.300.000 pesos para el otro año, inclusive superar esa barrera. En eso están ellos, las partes que están concertando este salario mínimo. Pero ¿por qué usted dice que esto podría agudizar el problema inflacionario? ¿Cómo impacta el salario mínimo al costo de vida, a la inflación de los colombianos? Si las personas ganan más, ¿salen a consumir más y eso genera más presiones? ¿O por qué lo dice usted? Sí, hay dos canales a través de los cuales ese aumento podría generar presiones en la inflación. El primero, el que usted está mencionando, y esto lo dicen los sindicatos: aumentemos mucho el salario mínimo porque esto genera plata en el bolsillo de los hogares y eso dinamiza la economía. Justamente en este momento lo que el Banco de la República no quiere es que haya un crecimiento muy grande de la demanda agregada, porque eso fue lo que generó, ratifico, esas presiones de inflación tan importantes que tuvimos desde el año pasado. Esa inflación que, como usted lo mencionaba, cerró en el 13,12% y que este año todavía en el mes de octubre está en el 10,5%. Entonces, eso es un elemento a tener en cuenta y uno de los canales a través de los cuales se afecta la inflación. El otro canal es aquellos precios de bienes y servicios que todavía continúan estando indexados al salario mínimo. Paulatinamente se ha hecho un trabajo muy importante de desligar, es decir, de quitar ese vínculo entre el precio de algunos bienes y servicios, por ejemplo, las multas y demás, y el aumento del salario mínimo. Pero todavía existe una gran cantidad de ellos y eso también generaría una presión adicional, por supuesto, en esa canasta familiar. Por eso es que hablan de una espiral inflacionaria hacia adelante algunos analistas. Doctor Mejía, otro tema es el de la productividad, ya lo mirábamos recientemente, pero hay una preocupación porque eventualmente con la desaceleración de la economía, inclusive esa contracción del tercer trimestre, pudiéramos de pronto enfrentarnos a un escenario de productividad negativa durante este 2023. Y eso le puede restar, al incremento que debería tener el salario mínimo. ¿Usted tiene algún cálculo sobre esa productividad y si sale negativa, hay que restársela a la fórmula? Pues mire, técnicamente lo que dice la teoría económica es que el aumento del salario mínimo debe estar vinculada a la inflación esperada, no la causada, que ha sido como la práctica en Colombia, pero bueno, a la inflación, por un lado, y al crecimiento de la productividad laboral. ¿Por qué a esos dos factores? Obviamente hay que reconocer la pérdida del poder adquisitivo, mantener ese poder de compra a los trabajadores cuando hay inflaciones altas, eso es muy importante, por un lado. Y por otro lado, el crecimiento de la productividad laboral se refiere a ese aporte que hacen los trabajadores, a esa mayor eficiencia en la producción de bienes y servicios. Y está literalmente vinculado al trabajo, por eso se llama productividad laboral. Cuando ese esfuerzo adicional se traduce en mayores ventas, naturalmente eso implica una mayor remuneración que se debería generar
a los trabajadores. Nosotros hemos hecho unos cálculos preliminares, Víctor, y nos está dando que la productividad laboral va a ser muy cercana a cero. En algunos escenarios, incluso como usted me lo menciona, podría ser negativa. No creo que esto implique que haya que restarle a la inflación esa caída de la productividad, pero ratifico otra vez el punto de que muy probablemente lo que debería pasar de manera técnica y responsable es que el aumento del salario mínimo sea lo más cercano posible a la inflación esperada de este año, que en la última encuesta que nosotros publicamos es del 9,6%. Pero yo le escuché hoy a Fasecolda, no sé si usted lo pudo ver, y dentro de las recomendaciones que hacen es, ojo, tratemos de fijar el salario mínimo con la inflación esperada, no de este año, sino del año 2024. Para este año usted lo dice, una inflación esperada del 10%, digamos, dependiendo del analista. El Banco de la República espera 9,8%, el ministro de Hacienda 9,7%. Pero el otro año tendríamos una inflación, según el Banco de la República, más cercana al 4%. No sé qué esperan ustedes desde Fedesarrollo. ¿Cómo le suena esa idea de no tener en cuenta para la negociación del salario mínimo la inflación de este año, sino la que podríamos tener en el 2024, que sería más bajita? Pues mire, técnicamente es lo que es razonable, por eso cuando le mencionaba la fórmula, no habla de la inflación causada, sino de la inflación esperada, justamente para evitar que haya esas espirales inflacionarias a las cuales usted hace mención. O sea, técnicamente es lo razonable. Políticamente es muy difícil, porque los sindicatos lo primero que van a decir es no nos deje colgados de la brocha con un aumento de la inflación, de la canasta familiar, que naturalmente le ha quitado poder de compra a los trabajadores, especialmente en un año donde la inflación ha sido alta. Otra cosa sería si estamos en una inflación más cercana a la de la meta a largo plazo del Banco de la República, es decir, una inflación del 3%. Ahí seguramente se podría tomar esta discusión. Pero en un periodo en donde venimos con inflaciones altas que viene cayendo muy lentamente, va a ser muy difícil que se cambie pues ese piso natural político que ha tenido la discusión del salario mínimo, no solamente en los últimos años, sino ya desde hace varios tiempos. Pues ahí volvemos a la discusión original entre lo político y lo técnico. Pues doctor Mejía, estaremos muy pendientes. Si usted tiene de pronto alguna propuesta desde Fedesarrollo sobre el incremento que debería tener el salario mínimo, estaremos muy pendientes también de conocerla. Muchas gracias por estos minutos aquí en Signo Pesos. Feliz noche. A ustedes, como siempre, Víctor, por la invitación. Un saludo muy especial para todos. Gracias. Sin duda, el tema más importante del momento. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, ¿qué resultados arrojó la encuesta empresarial de la ANDI? Hay cifras muy preocupantes para el sector. Ya les contamos. Gracias por continuar en Signo Pesos. El superintendente financiero César Ferrari de Colombia concedió hoy una entrevista al diario El Tiempo en la que termina dando una opinión sorpresiva y polémica. Dijo que no es este un momento conveniente para avanzar en la integración de las bolsas de Colombia, Santiago y de Lima. En la práctica, la integración entre las bolsas de Colombia, de Perú y de Chile. Para analizar este tema, quiero saludar al experto en materia bursátil y financiera de Colombia, Andrés Moreno Jaramillo. Doctor Moreno, muy buenas noches, gracias por estar aquí en Signo Pesos. Buenas noches, Víctor. Gracias por la invitación. Bueno, ya está avanzando, pero muy lentamente ese proceso de integración aquí entre las bolsas de Colombia, la Bolsa de Valores de Lima y la Bolsa de Valores de Santiago. Y llega este comentario de quien viene, ¿no? Del superintendente financiero de Colombia, el regulador de Colombia, que de hecho tiene un papel muy importante en este proceso, juega un papel importante en este proceso de integración. ¿Cómo recibe usted esta declaración y cómo recibe el mercado colombiano esta declaración del superintendente financiero? Bueno, digamos que el mercado sigue con toda la intención, con toda la alegría y saben los beneficios que tiene esta integración. En cuanto al superintendente, es una persona nueva que venía de la academia y de pronto no entiende o no estaba enterado del proceso y de los beneficios de la integración del mercado de capitales. Es interesante que haya de pronto una pedagogía y mejor comunicación para que él entienda las bondades de que tengamos posibilidad de tener más inversionistas, más emisores, más intermediarios y aprovechar toda esta coyuntura que tienen en común Colombia, Perú y Chile. Esto, además de los inversionistas, a personas como usted que invierten, que meten plata, que sacan, que están allá pendientes de las negociaciones, pues digamos, puede haber algún atractivo ahí. Pero como país, para nuestra economía, para las personas que de pronto no invertimos en bolsa, ¿esto sirve de algo? Por supuesto que sí. Las economías como la colombiana, peruana y chilena necesitamos mercados de capitales robustos.
Necesitamos unas bolsas que tengan capacidad de recibir nuevas empresas, capacidad de financiar empresas, capacidad de comprar y capitalizar compañías en la bolsa. Necesitamos mercados emergentes más fuertes, mercados de capitales más fuertes. Como país emergente, jugando como individual, no tenemos todavía esa fuerte capacidad. La unión nos va a hacer mucho más visibles. Cada vez que llegue una compañía extranjera o local y desea inscribirse en diferentes bolsas, va a poder capitalizarse, va a poder buscar deuda. Realmente puede venir una compañía, no sé, de tecnología y decir, oiga, quiero quedarme en Perú o en Chile, pero deseo emitir en el mercado y que lleguen inversionistas colombianos, peruanos, chilenos a invertir. La unión hace la fuerza, entonces nos sirve como país porque va a fomentar la inversión, la creación de empleo y obviamente el crecimiento económico. Necesitamos mercados bursátiles robustos para disminuir la pobreza y seguir con el crecimiento. Doctor Moreno, nuestra Bolsa de Valores de Colombia, la que existe hoy en día, se origina producto precisamente de una fusión, de una integración entre en su momento la Bolsa de Valores de Bogotá, la de Medellín y la de Occidente. ¿Esa integración sirvió para algo? Claro, por supuesto. Anteriormente los volúmenes eran mucho más bajos, los precios no estaban muy claros porque cada bolsa manejaba precios diferentes, había mucho arbitraje o diferencia de precios. Al haber la integración, todos los intermediarios se encontraron en un mismo recinto electrónico, con las mismas reglas de juego. Habían personas que, por ejemplo, eran expulsadas en la bolsa de Medellín y se iban a la bolsa de Bogotá. No tenía sentido. La unión trajo muchos beneficios, la emisión de ISA, la emisión de ISAGEN, de Ecopetrol, ETB y otras emisiones llegaron en un mercado integrado en Colombia, nos dio mucha más visibilidad en el extranjero. Esto es lo que buscamos ahora con el mercado integrado. Todos los países deben celebrarlo y estar muy contentos de poder llegar a este acuerdo. No, y es que todos los países han avanzado, vienen avanzando, desde cada país está aportando su granito de arena y por eso pues sorprende la declaración de hoy del superintendente financiero. De Colombia, aquí me van a poner una gráfica sobre, mire, cómo ha caído el mercado de acciones en este 2023. Construcciones El Cóndor, su acción ha perdido un 61% de valor. Los bancos muy afectados, Banco de Occidente, Da Vivienda, Banco de Bogotá, Canacol Energy también, Fabricato, no, prácticamente todas las empresas o la mayoría de empresas en rojo. Si hay un evento, y no es que estemos viendo que algunas de esas empresas se estén quebrando, ¿no? Digamos, en términos generales, ahí se han visto afectadas, pero siguen andando, siguen marchando estas compañías. ¿Una fusión de bolsas puede ayudar a reanimar nuestro mercado bursátil? Por supuesto, porque van a llegar inversionistas no solamente locales. Mira, te doy un ejemplo. La bolsa de Chile en los últimos 12 meses va subiendo el 11%. La bolsa de Perú va casi que en ceros. La bolsa de Colombia cae el 10%. Es decir, no estamos todos en la misma tendencia. Entonces, al haber más jugadores, puede mejorar la formación de precios, podemos tener diferentes gestión de riesgos, jugadores con diferentes estrategias y, por supuesto, la formación de precios. Ya vemos que en Perú están bajando las tasas de interés, ya en Chile prontamente lo van a continuar haciendo, en Colombia va un poco más retrasado eso, y eso son oportunidades de inversión. Entonces, todo lo que tú ves en pantalla, hay precios disminuidos, obviamente las altas tasas de interés, la coyuntura geopolítica, de pronto también obviamente la tensión política local, pero son oportunidades de inversión. Los bancos, por ejemplo, están baratísimos. Esto va a cambiar muy pronto. Entonces, claro, Colombia de los tres es el mercado que más ha caído en los últimos 2 años. Es una oportunidad para colombianos, peruanos y chilenos y también para el resto de inversionistas del mundo. Claro. De otro lado hay acciones que pues no están en rojo, están en verde, ya me van a compartir la pantalla. Bueno, aquí se pintan de azul, pero cuando hablamos de colores azules o verdes pues hablamos un poquito de optimismo. Y hay en unos casos variaciones o ganancias del 60%, del 54%, la acción de la propia Bolsa de Valores 53% de recuperación, Cementos Argos, en fin, otras compañías a las que les ha ido relativamente bien. ¿Por qué mientras unas se deprimen tanto, aquí los mercados han visto oportunidades y estas acciones se han recuperado? Bueno, esas acciones que van subiendo han tenido algún evento empresarial importante que les han logrado la valorización.
Por ejemplo, Pay venía de una caída impresionante el año pasado y este año saca la cara, pero es porque el año pasado había caído. Cementos Argos, pues todos vimos el tema de la adquisición en Summit en Estados Unidos y pues se notó que la compañía está subvalorada. BBC, estamos con el tema de la integración. Nutresa, pues está en una OPA ahorita, en una decisión y pues obviamente hay un valor en esas compañías. Ecopetrol está pagando dividendos muy jugosos. Los precios del petróleo se han mantenido al alza, la exploración y explotación petrolera se ha mantenido a pesar de todo. Entonces, esas acciones de pronto ya han dado, sobre todo las que van subiendo más de 40%, ya han dado muy buena rentabilidad. Las demás, miremoslas, están muy baratas. El mercado colombiano está supremamente barato y un inversionista que quiera exponerse al riesgo y que tenga una expectativa de 3, 4, 5 años, tiene el mercado accionario prácticamente más barato del mundo. A alguien le escuché decir, estamos de Black Friday en el mercado de acciones en Colombia. Bueno, saliéndonos un poquitico de este tema, ya que usted es experto bursátil, hoy revelamos una noticia relacionada con el grupo Nutresa. Van a ser suspendidas las acciones de Nutresa durante 3 días. ¿Eso por qué ocurre y eso cómo puede afectar a los accionistas o a esa operación entre los Gilinski y el GEA? Bueno, recordemos que la compañía Nutresa la está vendiendo el GEA, pues la está comprando Gilinski. Entonces, la compañía tiene un portafolio muy importante en acciones de Grupo Sura y de Grupo Argos. Y adicionalmente tiene su actividad de elaboración, procesamiento de alimentos. Entonces, la compañía la van a escindir, es decir, la van a dividir en 2. En un pedazo va a quedar todo ese portafolio que tienen en acciones de Grupo Argos y Grupo Sura y en el otro lado va a quedar la compañía en su actividad natural, en su razón social de la producción de alimentos. La compañía de producción de alimentos es la que va a comprar Gilinski. La otra va a mantener portafolio y eso, digamos, va a ser readquirido por el propio GEA. Entonces, es importante para poder avanzar con la entrega de Nutresa a Gilinski y adicionalmente que Gilinski pueda darle las acciones que tiene Sura al GEA. Es una operación algo compleja, pero definitivamente el grupo empresarial antioqueño no va a volver a tener la misma composición accionaria y la composición accionaria de Grupo Argos y de Grupo Sura también va a cambiar. Entonces, muy expectantes de cómo va a quedar el nuevo conglomerado antioqueño. Pues qué cosa tan enredada, ¿no? Porque cuando se anunció la compra uno pensaba, listo, deme Nutresa y usted quédese con eso, ya listo. No, en la mitad, por ejemplo, Sura también la semana pasada hizo una asamblea para hacer unos cambios internos de recompras y de movimientos de reservas internas, ahora lo de Nutresa, en fin, pero ya estaríamos entonces cerca del perfeccionamiento de esa operación. Una última pregunta, doctor Moreno, pues estamos acabando ya este 2023, muy malo como vimos en términos generales para el mercado bursátil, para el mercado de acciones. ¿Qué espera usted para el próximo año? Las condiciones van a cambiar. Definitivamente, si bien van a continuar la incertidumbre política y económica mundial por posibles recesiones, vamos a encontrar un escenario de caída de tasas de interés en Colombia y en el mundo. Es un nuevo ciclo económico. En la medida que empiezan a caer las tasas de interés, vamos a encontrar más apetito hacia las acciones, con varios retos, por ejemplo, que no haya una caída del PIB, que no haya una recesión económica, que no hayan más guerras, que se maneje bien el tema de las reformas locales, que no entre en recesión Estados Unidos, que no se desacelere China, en fin, muchos desafíos, pero definitivamente es un nuevo ciclo, muy retante, por supuesto. Un escenario de caída de tasas de interés va a favorecer el mercado accionario. Es momento de comprar acciones. El momento de comprar acciones, dice el doctor Moreno Jaramillo. Muchas gracias, una feliz noche. Seguiremos hablando porque por ahí también están pendientes de la reforma pensional que tendría algún impacto sobre el mercado de capitales. Feliz noche, doctor Moreno. Gracias por estar aquí. Gracias, Víctor, por la invitación. Hasta luego. Muchas gracias a usted. Es hora de hacer una segunda pausa y en breve les contaremos el nuevo negocio en que está incursionando la compañía DirecTV. Ya regresamos con nuestra movida empresarial del día. Ya volvemos. Regresamos, volvemos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. Menos 3,3%, caída del 3,3% y corresponde al dato de la contracción en la producción industrial entre enero y septiembre de este año, según revela la más reciente encuesta empresarial de la ANDI. Este informe da cuenta asimismo de una reducción en las ventas del 3,1%. Solo las ventas internas cayeron 4,1%.
Buenas y malas noticias para los usuarios de los servicios públicos. Según el gremio de las empresas de ese sector, se devolverá el dinero que muchas familias aportaron para La Guajira con motivo de la emergencia económica. Pero a la vez empezarán a cobrar dineros que no se facturaron en la época de la pandemia. Miles de familias de estratos 4, 5 y 6 pagaron durante varios meses una contribución de 1.000 pesos en el servicio de energía para ayudar a La Guajira, contribución que había sido aprobada en los decretos de emergencia económica decretada por el gobierno. A todos estos usuarios se les devolverá el dinero tras la decisión de la Corte de declarar inexequible esa emergencia. Se recogieron 2 meses. La Corte Constitucional lo que ya dijo es que ya no pueden seguir cobrando, pero en esto está claro el derecho. Se cobra de la misma manera como se devuelve. A través de la misma factura se le devolverá a estas personas y les van a tener ese resultado. El presidente del gremio aclaró que la devolución se hará cuando quede en firme la sentencia. Sin embargo, confirmó que los cobros en los servicios públicos que se pospusieron en época de pandemia serán cobrados próximamente. La opción tarifaria fue dejar lo que no se cobró y empieza en noviembre de este año a hacerse los primeros cobros. Ahí estamos pidiendo que podamos pasar más allá de la opción tarifaria para que sea posterior al fenómeno del niño, donde vamos a tener una fórmula mejor. Sobre el fantasma del fenómeno del niño que asusta por los riesgos de apagón, el líder gremial indicó que no hay tal riesgo porque se ha atajado el temido apagón financiero. Que se metió la primera parte de lo que tiene que ver con los recursos que nos dieron con Findeter de 1 billón de pesos. Eso son tasa compensada, eso no es regalado, eso simplemente que se le da liquidez para que no se quiebren las empresas. De otro lado, manifestó que es importante tener conciencia en el consumo de los servicios públicos, por eso invitó a la ciudadanía a ahorrar en la época decembrina. Hoy les traigo noticias sobre esta empresa, DirecTV. Y es que la movida empresarial se ubica en el campo del turismo. Un nuevo actor entra en el escenario de los viajes. Se trata precisamente de DirecTV, que hizo la presentación de su nueva plataforma en la que combinará destinos y experiencias. El portafolio de la empresa de comunicaciones y entretenimiento se amplía y expande fronteras. Ahora el turismo y las experiencias son su nuevo objetivo empresarial. ¿Qué Mundea es nuestra plataforma de viajes de DirecTV? Y cuáles son los diferenciales o cómo la soñamos nosotros a la plataforma es a través de experiencias únicas. Esas experiencias únicas para nosotros, todo el mundo conoce que DirecTV tiene mucho foco en deporte, puedes vivir las exclusividades del Mundial, van a poder vivir las exclusividades de la Copa América, pudieron vivir el Giro Italia en exclusiva, la gran vuelta, ¿no? Las grandes vueltas a nivel general. Entonces, nuestro sueño, nuestra visión es poder trascender la pantalla, que no seas solo un espectador mientras estés viendo el Giro de Italia, sino que por ahí te antojes y que puedas vivir y puedas viajar a la próxima etapa. El sector de viajes en Colombia y Latinoamérica ha experimentado un crecimiento constante en los últimos años. Los consumidores buscan experiencias de viaje más personalizadas y sorprendentes, una nueva necesidad de mercado hasta ahora desatendida. Nosotros tenemos, no solo en Colombia, esta plataforma va a estar en todos los países de la región donde tenemos presencia. Son más de 7 países, te diría que 8 países de la región, donde está Argentina, Chile, Uruguay, Ecuador, Perú, México, Venezuela. La realidad es que estamos desarrollando esta plataforma para darle lo que vos decías, ¿no? Un plus a todos los que son parte de la familia de DirecTV, y a los que no son parte de la familia de DirecTV, indudablemente también van a ser parte de DirecTV a través de los viajes. Entonces, realmente es estos servicios adicionales que le podemos dar y que le queremos brindar para mejorar su experiencia, ¿no? La compañía también anunció que estableció una colaboración estratégica con Netáctica, una empresa especializada en tecnología para la industria de viajes en América Latina, con más de 20 años de experiencia en el sector. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá para mañana, sigue cayendo. 3.957 pesos con 77 centavos. Hoy bajó 32 pesos con 12 centavos. El petróleo de referencia Brent para Colombia subió 2,10%. Se ubicó en $80 con 13 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.400.000 pesos por carga. El índice
índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,01%. La acción más valorizada fue la de Cementos Argos, con una ganancia de 2,41%, y la acción que más cayó fue la del Grupo Sura, que tuvo un retroceso de 3,1%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Las siguientes cifras corresponden a la publicidad en medios digitales reportadas en el primer semestre de este año aquí en nuestro país. Sumó 1 billón de pesos. El aumento fue de 8,5% frente al mismo periodo del año pasado. El segmento de las redes sociales se llevó el 36% de esa inversión publicitaria. Los canales de video capturaron un porcentaje similar. Y el segmento llamado Display Estándar, que se refiere a avisos tradicionales, se llevó el 16% de la publicidad digital. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tengan una feliz noche.